Comenzamos el módulo denominado Introducción a la Cuestión Ambiental preguntándonos por qué de cada una de las disciplinas que llevamos adelante tenemos que hablar de la cuestión ambiental y llevarlo adelante desde la práctica docente. Este tema se viene poniendo en la agenda pública desde los años 70, pero creo que podemos decir que no fue hasta la pandemia donde evidenciamos todos que había distintos modos de vivir, había noticias que hablaban de cómo se recomponían los ríos o qué pasaba con los animales, entonces se pudo evidenciar que lo que nosotros llevamos adelante como prácticas de vida cotidiana generan determinados impactos en el espacio donde estamos y ni hablar en las distintas especies. Esto fue construyendo a lo largo del tiempo también una mayor agenda legislativa que nos llevó a tener distintas leyes que componen no solamente la práctica educativa, sino nuestra práctica como personas que trabajamos en el Estado para trabajar la cuestión ambiental. Esto nos da la primera clave para hablar de cuestiones ambientales, que tiene que ver con incorporar la noción de relación sociedad-naturaleza. Cuando pensamos, por ejemplo, en cómo vivían o cómo viven determinados pueblos originarios, en los cuales la naturaleza estaba incorporada o está incorporada a su propia existencia, ¿no? Estas ideas de cómo fue evolucionando la relación sociedad-naturaleza devino en lo que ahora denominamos como colapso ecológico o crisis civilizatoria. Crisis civilizatoria porque en realidad se pone en juego una crisis climática, una crisis ecológica, pensando en la ruptura de distintos sistemas de biodiversidad, y después por otro una crisis existencial también que tenemos nosotros como especie, en la que empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo vivimos y para qué vivimos y qué estamos haciendo con todo esto? Hay dos elementos que nos parecen importantes que tienen que ver con la noción de sistemas complejos y la interdisciplina. Rolando García, que fue un científico muy importante de nuestro país, era un climatólogo que él empezó a estudiar el ambiente como sistema complejo frente a una situación con la que se encontró. Se pusieron a estudiar una situación de sequía que había generado consecuencias muy importantes sobre la población en la que vivía, pero cuando fueron a revisar las distintas recurrencias de precipitaciones se habían dado cuenta que esa sequía no había sido la sequía más fuerte que se había producido en determinados periodos históricos. Entonces la pregunta ahí llevó a entender por qué los desastres habían sido peores, y la respuesta que obtuvieron es que esa población se encontraba en condiciones más vulnerables. Entonces, de esta manera, ese sistema que uno podría haber analizado exclusivamente desde la climatología, no le hubiera dado la respuesta que le dio trabajar con otras disciplinas para pensar cómo se habían vulnerado esas sociedades para llevar esa situación. Si yo soy un docente de matemática, tengo la posibilidad de enseñar los mismos contenidos, pero desde distintas perspectivas. Por ejemplo, si yo para la entrada a un parque de diversiones, para una persona sale 3.000 pesos. Y digo, bueno, tengo una familia, entonces ¿cuánto va a necesitar esa familia de 4 personas? No es lo mismo que si yo utilizo un ejemplo, una persona para producir su alimento necesita 3 metros cuadrados de tierra, entonces ¿cuánto va a necesitar una familia de 4 personas? En lo que enseñamos, en los ejemplos que proponemos, estamos creando, ideando cómo van a ser los futuros de esas personas. Creemos que esos futuros tienen que poder ser futuros posibles. Les proponemos leer el material de la clase y a lo largo de esta semana comentar en el foro si ustedes creen que la cuestión ambiental se encuentra atravesada en su materia, por qué, y si nunca lo habían pensado, también tratar de empezar a reflexionar colectivamente cómo podemos empezar a hacerlo. Nos estamos viendo y hasta la próxima. Gracias.